El doctor Alejo es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en auditoría médica por la Universidad Científica del Sur. También tiene estudios en control de auditoría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con 6 años de experiencia como auditor médico y ha ocupado los siguientes cargos: director médico y auditor en CISOL, en el Centro de Salud Las Violetas y en el Centro de Salud Sinchirroca. Médico auditor en la Clínica Cayetano Heredia. Médico auditor en la Gerencia de Acreditación y Mejora Continua de Salud. Médico auditor en la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Santa Rosa, y actualmente está desempeñándose como médico jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Santa Rosa. Le damos la bienvenida y agradecemos su ponencia. Doctor Alejo. Buenas tardes con todos. El día de hoy me han invitado para hablar acerca de la resolución ministerial 193 del 2020, que fue aprobado hace una semana más o menos, en la cual habla sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. Muy bien, pero para hablar un poco antes de lo que es esta resolución en sí, debemos entender o debemos saber que en el Perú este no fue el primer documento que trata o que aborda lo que es la atención de los pacientes o de las personas sospechosas de infección por el virus COP2. En este caso, podemos hablar del primer documento que fue el 7 de marzo, es la resolución ministerial 084, que aprobó el documento técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19. En este documento se estableció las pautas, las definiciones de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado, y asimismo también da algunas pautas para la prevención, como es el lavado de manos, y establece, creo yo, lo que se viene utilizando hasta la fecha, que es el formato para la vigilancia epidemiológica, el formato que llenan los médicos cada vez que se le va a indicar la prueba al paciente. Posterior a esto, se aprobó la resolución ministerial 139 el día 29 de marzo, que trata sobre la prevención y atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú. Esto ya fue un documento mucho más elaborado en el cual ya proponían incluso un tratamiento en el cual se hablaba de la citromicina, ya se hablaba de la hidroxicloroquina, pero como ya hasta la fecha se ha venido indicando que es criterio médico. Entonces, estos han sido los antecedentes. Entonces, después de esto, ya viene el día 13 de abril, la resolución ministerial 193 propiamente, que da pie que aprueba a este documento del que vamos a hablar el día de hoy. Posteriormente, esta RM 193 fue modificada por la resolución ministerial 209, en la que se modifica básicamente dos cosas puntuales que ya lo vamos a ir desarrollando dentro de la exposición. Se modifican dos cosas puntuales. Y posteriormente, ya el día de ayer, fue aprobada también la resolución ministerial 240, en la cual se modifica específicamente la parte del tratamiento médico sugerido a tener en los pacientes diagnosticados con esta patología. Entonces, esas han sido las resoluciones ministeriales que han estado normando específicamente lo que es atención y tratamiento de pacientes diagnosticados hasta la fecha. Muy bien, entrando ya propiamente a lo que es la resolución ministerial, vamos a hablar acerca de en primer término estaban los antecedentes dentro de la misma resolución. Habla un poco acerca de los casos y cómo estos han ido apareciendo en el mundo.
de los casos reportados en Wuhan, pasando por los casos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y llegando al Perú. Y como habrán visto y como todos saben, el primer caso diagnosticado fue el día 5 o 6 de marzo. Y entonces, si ustedes escucharon los antecedentes que había presentado de la normativa, la resolución ministerial inicial, la primera, fue aprobada el 7 de marzo, o sea, 2 días después de que tuvimos el primer caso confirmado en nuestro país. Entonces, bueno, volviendo a la resolución 193, la finalidad de esta es contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico del COVID en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas. ¿Cuáles son los objetivos que nos dice esta norma? El objetivo principal es establecer los criterios técnicos y procedimientos para prevención, diagnóstico y tratamiento. Los objetivos específicos nos dice, lo primero, estandarizar los procedimientos. Segundo, establecer las medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión del virus en el personal de salud y dentro de las IPRES. Y tercero, fortalecer estrategias para la reducción del riesgo de infección por COVID a través de medidas efectivas de prevención y control en la comunidad. La base legal es bastante extensa. Yo he tratado de resumirla en unas cuantas que me parecieron las más importantes porque generalmente son transversales a muchas normas. La Ley General de Salud, la Ley de los Derechos de los Usuarios en Salud, la Ley de la Protección de Datos Personales, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley que norma el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, el decreto legislativo que norma lo que es la Ley de Organización y Funciones del MINSA, el decreto supremo que reglamenta el intercambio prestacional, porque como ustedes ya van a ver más adelante, ya el intercambio prestacional en una situación como la actual es muy necesaria y se hace imprescindible ya que los casos no conocen o no distinguen entre si soy asegurado en salud, si soy de la sanidad o si soy del MINSA. Los casos son tantos que ya se norma justamente con este reglamento el intercambio prestacional para poder darle atención a todos estos pacientes en cualquier establecimiento de salud, independiente del tipo de aseguramiento. El decreto supremo que norma la emergencia sanitaria por 90 días o declara la emergencia sanitaria, el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional, la resolución ministerial 773 y la 255 del MINSA que trata sobre el lavado de manos, porque es una medida, hasta ahora la medida demostrada que disminuye el riesgo de contagio, el riesgo de infección de nosotros como profesionales de salud y de las personas en general. Muy bien. La resolución ministerial 193 nos dice o nos habla de que esta debe ser aplicada en todas las instituciones públicas y privadas. Como les mencionaba, independiente del tipo de seguro. En el MINSA se establece a través de las DIRIS de Lima Centro, a través de la Gerencia Regional de Salud o a través de la Dirección Regional de Salud en los gobiernos locales. También en la parte pública, lo que es salud, y también en la parte pública, todo lo que son la sanidad de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, la FAB, la Marina, etc. Y en las privadas, como ustedes ya podrán ver, todas las instituciones de salud privadas. Entonces, básicamente el ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional, en todos los establecimientos de salud. Muy bien, pasamos a lo que es las definiciones operativas. Aquí, hablar de cada una de ellas va a ser un poco cansado, por eso es que he tratado de que sea lo más amigable para todos.
Pero ahí tenemos algunas definiciones, como por ejemplo es el aislamiento domiciliario, la área de atención crítica, los casos sospechosos, los casos leves sin factores de riesgo y los que tienen factores de riesgo, los casos moderados. Se habla del centro de aislamiento temporal, el contacto directo, las cuarentenas, signos de alarma, seguimiento clínico a distancia y seguimiento clínico domiciliario también habla un poco de eso. Pero una de las cosas que yo he visto al revisar la norma es que estas mismas definiciones operativas se van repitiendo y se van repitiendo el concepto en el desarrollo de la norma. Entonces, por eso es que creí por conveniente ponerlo más adelante, o ir detallándolos de acuerdo a donde merecen ser explicados. El siguiente punto habla sobre la notificación obligatoria del COVID. Se habla que nosotros como personal de salud y las instituciones de salud en general deban ingresar los datos al sistema integrado COVID para la notificación del COVID-19. Es un aplicativo que se maneja a nivel institucional y en la cual se está obligado que todo profesional que realice la atención ya sea de seguimiento o de la atención propiamente sea registrada en este sistema integrado. Pero como les repito, más adelante les iré explicando más o menos también en qué casos puntualmente, ¿no? El siguiente punto de la norma habla acerca de la gratuidad de las atenciones. Indica que independiente del tipo de seguro, el Ministerio de Salud asume los gastos de todas las atenciones realizadas de estos pacientes. Esto porque en un momento dado, no sé si ustedes recuerdan, se hablaba de que los asegurados del MINSA, a través del SIS, lo del seguro, tenían la fortuna de ser atendidos, mientras que los seguros privados no estaban coberturando. Bueno, eso ya se solucionó, eso afortunadamente muchas aseguradoras privadas ya han tomado como medida, ¿no?, la cobertura integral de las atenciones que se derivan de esta atención de salud. Pasamos a las disposiciones específicas. ¿Qué nos dice la norma acerca de las disposiciones específicas? Empezamos con lo que son las características principales. La enfermedad se denomina COVID-19 o enfermedad por virus SARS-CoV-2, así se enferma, enfermedad coronavirus 2019, COVID-19, por eso es. El virus es el agente causal, es el SARS-CoV-2. El origen del virus, como ya se mencionó, es en la ciudad de Wuhan, aparentemente en un mercado, ¿no? Y se le relacionó con el consumo de alimentos, carnes como de murciélago, que inicialmente se le atribuyó. Entonces, se cree que el origen estaba ahí. Los modos de transmisión, como ya es amplio conocido, son a través de gotas respiratorias y fomites durante el contacto cercano sin protección entre personas infectadas. Es por este motivo que posteriormente se toma la decisión de que todas las personas tengamos que utilizar mascarillas, especialmente si vamos a transitar en las calles o vamos a estar en un centro de labores donde haya varias personas, ¿no? El periodo de incubación, más o menos, se indica que es entre 5 y 6 días en promedio, ¿no?, con un rango de 1 a 14 días. El periodo de transmisibilidad puede iniciarse antes de la presentación de síntomas, entre 2 a 4 días, pero puede extenderse hasta los 14 días. La frecuencia de presentación clínica, eso también ya es amplio conocido. Se estima que aproximadamente el 80-85% de personas que son infectadas por el virus van a desarrollar una enfermedad leve, como una gripe cualquiera, con síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre, etc. Mientras que un 12-13% aproximadamente va a ser cuadros moderados severos y un 6%, un 5% aproximadamente va a ser un cuadro
muy severo que va a requerir incluso el internamiento de la persona en unidades de cuidados críticos. Los grupos de riesgo, las personas mayores de 60 años y aquellas personas que presenten comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión arterial, cáncer, estados de inmunosupresión. Entonces, si nosotros relacionamos lo que es esta norma, ya dicta algo que ya se venía haciendo desde el inicio de la pandemia. Todos los pacientes o todas las personas mayores de 60 años o que presenten comorbilidades han sido, se les indicó la cuarentena o el aislamiento domiciliario en sus casas para evitar el contagio, justamente porque este grupo de personas son, como acá se indica, grupos de riesgo a desarrollar una forma severa de la enfermedad con una alta tasa de letalidad. ¿Ya? La transmisión en los hogares es básicamente la transmisión entre la familia, personal de salud. Se han identificado factores asociados a infección, como por ejemplo un mal lavado de manos. Y aquí hay que hacer un llamado de atención a todos los profesionales de la salud. Nosotros, como Oficina de Calidad en el Hospital Santa Rosa, recibimos los reportes que epidemiología sobre el seguimiento, el monitoreo de lavado de manos, y muchas veces el monitoreo nos arroja que no está haciendo conscientemente, que los médicos somos el primer grupo que no ha tomado conciencia y que no hace el lavado de manos como debería ser. Muchas veces hemos encontrado o hemos visto cómo nuestros asistentes, principalmente, nos dicen que eso no debería ser o que ellos, por ser asistentes, tienen más autoridad. Lamentablemente, ese chip o ese mensaje, creo yo, debemos cambiarlo, porque nosotros, primera línea de defensa ante la infección, debemos tomar todas las medidas para justamente evitar diseminar la enfermedad, tanto para nosotros, tanto para nuestras familias. Entonces, es muy importante el lavado de manos. ¿Qué más? Se ha visto que en personal de salud que utiliza de manera inadecuada los equipos de protección personal, también tienen un mayor riesgo de infección. Entonces, hay que tomar conciencia de estos mecanismos para evitar la transmisión. Son sencillos, al menos el lavado de manos es lo más sencillo, no nos quita mucho tiempo, ya está normado, y no solamente hagamos esto por la infección que estamos, o por la pandemia que estamos pasando en estos momentos, sino hagámoslo de una manera rutinaria, porque nos sirve también para evitar otro tipo de infecciones a nivel hospitalario. Entonces, hagámoslo como costumbre. Muy bien. Seguimos. La norma también nos habla de los factores de riesgo, pero como ya se mencionó, principalmente son las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan comorbilidades. Ya se habló de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, estados de inmunosupresión, etc. Los signos de alarma para COVID-19. Nos dice que los signos, básicamente, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, fiebre persistente por más de 2 días, una temperatura mayor a 38 grados, dolor en pecho, cianosis de labios. Aquí, a ver, muy bien. Aquí un poquito para hablar. Hemos visto en algunos hospitales que nos hemos centrado mucho en la parte respiratoria, pero sin embargo, la norma, bueno, la estadística nos muestra que hay otros síntomas, otros signos que el paciente refiere y que muchas veces no le prestamos atención. Ahí, dentro de ellos está la anosmia,
están las deposiciones líquidas, las náuseas y vómitos. Entonces, cuando un paciente viene a la emergencia y nos dice, doctor, he estado con unas molestias de garganta y también he tenido deposiciones líquidas, no descartemos que puede estar infectado por el virus. Se ha visto, como les repito, en hospitales nacionales. Tengo la fortuna de tener muchos amigos que trabajan en hospitales nacionales, tipo Revalliati, tipo de Mayo, en los cuales cuando conversamos nos mencionan este tipo de sintomatología y que muchas veces los médicos dejamos pasar por alto. Entonces, creo yo ahí hagamos un poco de una anamnesis un poco más profunda, tomémonos un par de minutos más para preguntar y poder descartar si efectivamente el paciente está o no está infectado. Aquí, por ejemplo, también les puedo mencionar, hace unos días, en la atención de un paciente, el paciente vino totalmente caminando, muy tranquilo, y lo único que mencionó, doctor, trabajo en los mercados. Tengo un leve dolor de garganta. ¿Cuántos años tenía este señor? 29 años. Uno, dentro de su juicio clínico, podría pensar, bueno, es una persona joven, muy probablemente no esté infectado porque no tiene síntomas, etc. Lo podríamos mandar a su casa. ¿Pero qué pasó? A este paciente le hicimos la prueba rápida y el resultado, a los 10 minutos, resultado positivo. Entonces, la lección de esa atención fue que a los pacientes hay que primero hacerles una correcta anamnesis y si hay factores de riesgo, como por ejemplo el que trabaje en exposición constante a personas, hagámosle la prueba. Para poder nosotros indicarle que haga posteriormente un aislamiento domiciliario y para evitar así la diseminación de la enfermedad, que ese es nuestro objetivo principal. Evitar de que el sistema de salud colapse por la gran cantidad de pacientes que vayan a necesitar cuando ya estén en un estado moderado o severo. Muy bien, ¿qué nos habla la norma acerca del tamizaje para COVID-19? Nos habla acerca de los trabajadores de salud. O sea, en este grupo se debe realizar el tamizaje. Se debe realizar en contactos directos de casos confirmados. Se realiza la prueba rápida IgM-IgG y se debe reportar al sistema de vigilancia epidemiológica del MINSA a través del SICOVID-19. Es justamente lo que les decía. Toda prueba de tamizaje se reporta en este sistema. Haciendo una conferencia de... A ver, más adelante vamos a ver un flujo más o menos en el cual se indica, de acuerdo al tamizaje, qué se va a hacer con el paciente. El diagnóstico. En el diagnóstico estamos hablando básicamente de una clasificación clínica. Y eso es algo que en la norma, hasta ayer, no se daba pautas acerca de los exámenes de laboratorio que se le debería hacer a un paciente diagnosticado. Hasta al día de ayer ya al menos dieron algunas pautas. Pero ¿qué nos dicen acerca del diagnóstico y clasificación clínica? En 3 grupos, caso leve, moderado y severo. Y hablamos de caso leve cuando tiene al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, y también pueden ser otros síntomas, como les mencionaba, como la anosmia, alteraciones en el gusto, exantemas, deposiciones líquidas, etc. Bueno, lo de deposiciones líquidas no está en la norma, pero eso es un hallazgo clínico que se han dado, como les repito. El caso moderado. Se habla de caso moderado si cumple con alguno de los siguientes criterios, ¿no? Si tiene disnea o dificultad respiratoria, si tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, si su saturación de oxígeno está por debajo de 95%, si hay alteración del nivel de conciencia, estamos hablando de desorientación o confusión,
si hay hipotensión arterial o shock, si hay signos clínicos y o radiológicos de neumonía, si hay un recuento linfocitario menor de 1000 células por microlitro. Hablamos de caso severo cuando cumple 2 o más de los siguientes criterios: una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto o una presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Hablamos de un caso severo si hay alteración del nivel de conciencia. Hablamos del caso severo si hay una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio. Hablamos de caso severo si la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o una PAFI menor de 300. Si encontramos signos de fatiga muscular a través del aleteo nasal, uso de músculos accesorios, de balance tórico abdominal, y si tenemos un lactato sérico mayor a 2 milosmoles por litro. La norma, en los casos anteriores, hablaba de diagnóstico y sin embargo, también ahí en el último agregado de cada uno de ellos mencionaba qué cosas se debía hacer con el paciente. Caso leve, tratamiento o aislamiento domiciliario; caso moderado, ingreso a hospitalización; caso severo, hospitalización y si es necesario la UCI. Pero eso es algo que también ya se repite más adelante. Por eso les decía, la norma en algunos casos es bastante repetitiva. Yo me imagino que la finalidad de esa repetición es que lo tengamos siempre presente, que se nos quede grabado. ¿Para qué? ¿Qué hacer con el caso, con los pacientes que sean leves, sean moderados o severos? La norma continúa hablando acerca del manejo de pacientes según presentación clínica y factores de riesgo. Como les decía, no hablan, o sea, se pasan de frente a lo que son el manejo, pero no hablan nada acerca de una propuesta de exámenes auxiliares para poder ver el seguimiento o el monitoreo de estos pacientes. Bueno, ¿qué nos dice en el caso de pacientes leves sin factores de riesgo? Una vez que es diagnosticada, bueno, se le debe indicar aislamiento domiciliario o en centros de aislamiento por 14 días. Se le debe realizar la prueba rápida, se le debe iniciar el tratamiento sintomático, antimicrobiano asociado o específico para COVID-19, se debe hacer un seguimiento clínico a distancia del caso y contactos por 14 días de manera diaria. Y si reporta algún signo de alarma, se debe derivar al hospital. En este punto habla de visita domiciliaria. Y yo le pongo entre signos de interrogación porque en un caso leve, la visita domiciliaria sin factores de riesgo, si nosotros le hacemos un buen seguimiento clínico a distancia, diario, y detectamos algún signo de alarma, se le orienta al paciente para que pueda venir al hospital. Bueno, sin embargo, en la norma indica que se debe hacer visita domiciliaria. Con lo saturado que estaban en estos momentos, creo que es un poco complicado. Por eso es que lo pongo ahí con interrogación. Se habla de comunicar al responsable de epidemiología también una vez que detectemos estos casos. Caso leve. Caso leve con factores de riesgo. Aquí, disculpen, se colocó sin factores de riesgo, pero es con factores de riesgo. Igual, se le indica al aislamiento domiciliario. A ver, un minuto, creo que esto. Sí. Se realiza la prueba rápida, se inicia el tratamiento sintomático, se hace el seguimiento del caso y también de los contactos de manera diaria, el seguimiento a distancia, y el presencial se hace cada 72 horas. Y de acuerdo a la evaluación, vamos a determinar si aumentamos la frecuencia de este seguimiento clínico presencial. Si reporta algún signo de alarma, se va a derivar a un hospital, ¿no? Se comunica al responsable de epidemiología.
En este punto también se habla acerca de aquellas personas con factores de riesgo social. Estamos hablando de personas en albergues, personas en situación de abandono. Lo que indica la norma es que los gobiernos locales deben coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el traslado a un lugar donde pueda ser albergado este paciente y obviamente cumpliendo con las medidas de seguridad para que este paciente pueda llevar a cabo un aislamiento correcto, un aislamiento adecuado. En el caso moderado, nos habla de que todos estos pacientes deben ir a hospitalización en una sala de aislamiento o sala diferenciada para pacientes COVID-19. Se debe realizar la prueba rápida y en el caso de que sea un paciente que viene de otro establecimiento, ya no es necesario repetir la prueba. Si el resultado en el caso de que lo hicimos en nuestro establecimiento es positivo, inmediatamente debe ser derivado a la sala de aislamiento para pacientes confirmados y se debe registrar la evolución diaria en el sistema integrado SICOVID-19. Se debe iniciar tratamiento sintomático antimicrobiano asociado específico para COVID. Si el resultado es negativo, se debe continuar con el tratamiento según la enfermedad de fondo que sospechemos. Al final, el alta según evaluación y se debe indicar aislamiento por 14 días más. Aquí, hay una observación, nos hablan de un ambiente aislado inicial de pacientes con sospecha y posteriormente se habla de un ambiente ya con casos confirmados. En la realidad es muy, muy distinta. Nosotros difícilmente vamos a poder tener tantos ambientes como para tener en uno solo los sospechosos y en otro lado los confirmados. Lo que yo he visto en los hospitales, cuando tenemos un caso sospechoso, los tenemos generalmente en la carpa y ya una vez que es confirmado, lo llevamos a hospitalizar en la sala diferenciada. Muchos hospitales lo que están haciendo, se hace un triaje desde la llegada del paciente a las emergencias. Si tiene síntomas respiratorios, se les envía a la zona de triaje para COVID y en esta zona se le hace la anamnesis, se le hace el examen si requiere, la prueba rápida y después, si es un caso moderado, se le hospitaliza en esa zona y posteriormente pasan a hospitalización propiamente. Entonces, más o menos es el flujo que se ha estado dando en la mayoría de hospitales, porque en la verdad no estábamos preparados, se han tenido que habilitar ambientes de una manera rápida. Afortunadamente se ha logrado en muchos casos están todavía en plena implementación, pero más o menos es el flujo que yo les comentaba, y eso es algo que en la norma nos dice algo diferente, ¿no? Que debemos tener ambientes diferenciados para sospechosos, para confirmados, cuando en la realidad es un poco complicado, más aún cuando, como en estas últimas semanas, la cantidad de casos que llegan a diario es bastante, es abrumador. Entonces, ahí habría que hacerle una objeción a la normativa. ¿Qué nos dice de los casos severos? Nos dicen que esto se debe realizar también en hospitalización de cuidados críticos para pacientes COVID-19. Se le hace la prueba rápida, se inicia el tratamiento y si es positivo, igual, pasa a una UCI para pacientes confirmados. De la misma forma que el anterior, es difícil tener una UCI para sospechosos y otro UCI para confirmados. Es muy complicado. Generalmente, como les repito, paciente crítico se le hace la prueba y si necesita pasa de frente. Y ya en el camino se va viendo si es confirmado o no. Pero es básicamente cómo se viene manejando por la gran afluencia de pacientes. Si el resultado es negativo, hay que continuar con el tratamiento según patología. Y al alta, igual, aislamiento por 14 días. Otra de las cosas que he visto en esta normativa, no orienta o no te da las pautas para poder decir cuándo le damos de alta al paciente. La norma está dejando mucho al criterio médico.
según el criterio médico, pero sabemos que el criterio médico muchas veces es muy variable. Y eso fue algo que antes de la modificatoria también lo dejaba al aire en el caso del tratamiento. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, este es el flujograma que se propone en la normativa cuando tengamos un caso sospechoso. ¿Qué se hace en primer lugar? Como ya se mencionó, se hace la prueba rápida, IgM, IgG. Dependiendo del resultado, vamos a dar las indicaciones al paciente. Si es reactivo, se va a dar aislamiento y manejo correspondiente. Si es no reactivo, en los casos moderados, severo y en los casos leves con factores de riesgo, se le va a realizar la prueba molecular. Y de acuerdo al resultado, igual, se le da aislamiento y manejo correspondiente. Como son casos moderados o severos, entonces estos pacientes de todas maneras van a estar hospitalizados. En el caso de leve, sin factores de riesgo y sale no reactivo, se le dice al paciente, vaya a su casa, esté aislado y retorne en una semana para hacerle una nueva prueba. Y se realiza el seguimiento clínico a distancia. Pasamos a lo que es atención de los casos de COVID-19 en los servicios de salud. Disposiciones generales. En establecimientos de salud se debe implementar áreas administrativas diferenciadas. Estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas COVID y no COVID. Aquí, obviamente, ante la declaratoria de emergencia, ante la cantidad de casos, todos los hospitales han implementado flujogramas, han implementado zonas para atención propiamente de estos pacientes. Hablando del Hospital Santa Rosa, se implementó inicialmente lo que es la cochera para lo que es el triaje y posteriormente a los pocos días se implementó la hospitalización en el tercer piso, posteriormente se ha implementado la hospitalización en el segundo piso y ahora se está implementando, ya se terminó de implementar lo que es la atención en lo que anteriormente era la emergencia. Ahí se va a hospitalizar pacientes. Entonces, esto es bastante dinámico. Entonces, en los establecimientos de salud, todos los días, de acuerdo a la demanda, se van cambiando ambientes que antes eran de atención para un grupo poblacional definido, llámese pediatría, llámese ginecobstetricia, llámese cirugía, y ahora no, ahora se está tomando esos ambientes y obviamente con los cuidados adecuados se están trasladando estos pacientes hacia ambientes que no tengan contacto con pacientes confirmados, con pacientes con sospecha de COVID. Entonces, eso es algo que se tiene que implementar o ya se viene implementando en todos los establecimientos de salud. Se debe hacer la atención, también nos dice, a distancia. El paciente llama a operador, indaga síntomas y se informará a la DIRESA para seguimiento. En el establecimientos de nivel 1, ¿qué nos dice? Igual, implementar triaje, se debe entregar una mascarilla al paciente y a su acompañante, se le debe brindar alcohol gel, se debe dirigir al triaje diferenciado, el médico debe realizar la atención, va a clasificar el caso de acuerdo a la sintomatología y va a definir el manejo de acuerdo a esta. Si hay signos de alarma, se le va a derivar a una IPRES de mayor complejidad en la que estén atendiendo a casos de COVID-19. En los casos leves, se le va a indicar tratamiento, básicamente sintomáticos, se le va a hacer una visita domiciliaria para seguimiento clínico, y se debe reportar al responsable de epidemiología y se le debe dar parte a la DIRESA o la JERESA en los gobiernos regionales para que hagan el seguimiento de contactos. En el caso de los hospitales de segundo y de tercer nivel, se está hablando de implementar triaje diferenciado, lo que ya les decía, para las infecciones respiratorias agudas. Igual, se le debe entregar mascarilla quirúrgica, se le debe brindar alcohol gel, dirigirlo a triaje diferenciado. El médico igual va a hacer la clasificación y va a hacer el manejo de acuerdo a esto, va a indicar el tratamiento sintomático, antimicrobiano y o específico,
van a ser derivados los casos u hospitalizados en salas diferenciadas, van a reportar, o sea, muy, muy similar, sino que en el caso del primer nivel la diferencia es que derivan al paciente porque ellos no tienen capacidad para hospitalizar a los pacientes. Pero el manejo es muy, muy similar. En el caso de los trabajadores de la salud, ¿qué nos dice la norma? Que todo trabajador deberá estar vacunado contra la influenza estacional y el neumococo. Por ejemplo, en el Hospital Santa Rosa, en estas semanas, o sea, en la semana pasada, se inició o se continuó con la vacunación de todo el personal de salud. Entonces, se ha estado cumpliendo con esta indicación. En los trabajadores sintomáticos también nos dice la norma que debemos realizar la prueba en dos situaciones. Si el trabajador ha participado en la atención de casos sospechosos o confirmados sin uso adecuado de EPP. En el caso que no sea reactivo, se va a repetir en la semana. Si es un trabajador que está de forma permanente o de forma continua en áreas donde atiendan casos sospechosos, si el resultado inicialmente es no reactivo, se debe repetir cada semana mientras dure la exposición. Y justamente es lo que les mencionaba, el flujograma que nos da la normativa pone en este flujo al trabajador de salud y los contactos directos, en primer lugar, realizar la prueba rápida IgM y IgG, y de acuerdo al resultado se le da la indicación. Si es no reactivo, como mencionaba, se repite la prueba rápida cada semana, en el caso del trabajador de salud, y si es un contacto directo, se va a repetir una prueba rápida a la semana. ¿Ya? Entonces, trabajador de salud, cada semana, durante el tiempo que dure la exposición, y en el caso del contacto, solamente una prueba a la semana siguiente de la prueba que salió no reactiva. En el caso de que la prueba rápida haya salido reactiva en trabajadores o en contactos directos, ya nos dice si el IgM es positivo, independiente del resultado del IgG, lo que hay que hacer es aislarlo en casa por 14 días y a los 14 días se repite la prueba rápida en los trabajadores de salud. En el caso de que la IgM salga negativo y la IgG sea positivo, se indica aislamiento domiciliario por 7 días al trabajador de salud. La norma, como le mencionaba, ya nos habla de tratamientos específicos. Inicialmente, lo que decía la norma era que lo dejaba en manos del profesional de salud, a criterio del profesional de salud, pero tomaba la sugerencia de las sociedades médicas que proponían algunos esquemas de tratamiento. Por ejemplo, estos tratamientos específicos daban el fosfato de cloroquina, la hidroxicloroquina o la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina. Eso fue la indicación inicial de muchas sociedades, había literatura extensa, pero en estos últimos días se ha estado viendo, y en algunos estudios, que la hidroxicloroquina está siendo más nociva que beneficiosa. Algún estudio en Brasil hace pocos días se dio por finalizado, ya que los pacientes que estaban recibiendo este medicamento presentaban más reacciones medicamentosas, reacciones adversas, que resultados beneficiosos. Entonces se quedó en ese estudio sin concluir porque, como le repito, se está viendo que la hidroxicloroquina tiene efectos mucho más tóxicos. Ahora, ahí hay que hacer también una observación. La hidroxicloroquina con la citromicina, ambos tienen uno de los efectos de prolongar el segmento QT en el electrocardiograma. Entonces, eso se ha visto que incluso en algunos pacientes ha provocado la muerte. Entonces, por eso es que yo creo que la norma o el ministerio ha creído por conveniente
indicar que bajo responsabilidad del médico se le debe dar este tratamiento. Previa explicación, obviamente, de todos los riesgos y previa a la firma de un consentimiento donde el paciente acepta la recepción de este tratamiento. Muy bien. El tratamiento antimicrobiano, como le decía, en la norma 193, solamente hablaba de tratamiento sintomático, no dar corticoide y darle un tratamiento antibiótico si sospecháramos que hubiera una infección concomitante, una infección bacteriana. Pero ya, como les decía, el día de ayer sale la resolución ministerial 240, en la cual ya se explaya un poco más del tratamiento antimicrobiano asociado y otros tratamientos. ¿Qué nos dice esta resolución? Nos dice que lo mismo que la anterior, en el caso de antibióticos, hay que darlos si hay sospecha de una infección bacteriana concomitante, de acuerdo a los patrones de resistencia y susceptibilidad microbiológica. También nos dice que hay que administrar antivirales si existe sospecha de una infección por influenza. Nos dice que debemos evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Debemos manejar la respuesta inflamatoria y la prevención de eventos tromboembólicos. Estos dos puntos ya se ha visto que en otros países que ya nos llevan más tiempo con esta enfermedad, ha dado buenos resultados. El manejo de la respuesta inflamatoria y la prevención de eventos tromboembólicos. Aquí hay que hacer una observación. La autora Massetti el día de ayer hizo una exposición, desde mi punto de vista, un poco innecesaria al público, a la población, sobre este tipo de tratamientos. Porque estos tratamientos son de manejo médico, son tratamientos que si no son bien dados, bien utilizados, pueden generar más daño. Entonces, la doctora Massetti ha sido mi profesora muy buena, yo la aprecio mucho, la admiro muchísimo, pero creo que el día de ayer no fue adecuado haberlo mencionado porque le genera a la población una expectativa de que comprando estos medicamentos y administrándolos por mí mismo voy a poder sanarme, o voy a poder prevenir que me dé la enfermedad. Y creo que ese no es el objetivo de las normas. Entonces, ahí hay que hacer una observación, ¿no? Aparte de que, obviamente, si nosotros le decimos a la población, señor, manejar con corticoides o anticoagulantes va a mejorar su pronóstico, va a hacer que los pacientes vayan a la farmacia y desabastezcan todo, como ya se ha visto con algunos otros medicamentos, como la ivermectina, que en su momento se dijo, la misma la hidroxicloroquina, que también cuando se salió esto, todo el mundo empezó a comprar. Entonces, yo creo que ahí un poquito debemos tener más cuidado a la hora de hablarlo a la población, porque, como repito, el mensaje no puede ser recibido como lo queremos. Muy bien, ¿qué más? Como le decía, esta resolución que modifica la 193 ya nos habla, como le decía, del manejo de respuesta inflamatoria. Nos dice que debemos sospechar o debemos iniciar el tratamiento, cuando tengamos uno de estos criterios. Saturación de oxígeno menor del 93%, con una FIO del 21%. Una frecuencia respiratoria mayor de 24 respiraciones por minuto. En laboratorio, si tenemos una linfopenia menor de 800 células por microlitro, si tenemos un dosaje de ferritina mayor a 700 nanogramos por mililitro, si tenemos un dímero D mayor a 1000 microgramos por mililitro, una PSR mayor a 100 miligramos por decilitro, o una deshidrogenasa láctica mayor a 350 unidades por litro. Entonces, nos dice que debemos iniciar, o se sugiere iniciar el tratamiento con metilona o dexametasona, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, cuando tengamos uno de estos.
uno de estos criterios, ya sea clínico o ya sea de laboratorio. ¿Qué medicamento? Como le decía, la metilprednisolona. Nos dice una dosis de 500 miligramos vía endovenosa cada 24 horas por los 3 primeros días. Y luego, 1 miligramo por kilogramo vía endovenosa cada 12 horas por 5 días. En su defecto, si no tenemos metilprednisolona, podemos utilizar dexametasona 20 miligramos endovenoso cada 24 horas por 4 días. En el caso severo, si tenemos el dosaje o la medición de la interleuquina 6 y está por encima de los 40 gramos por mililitro, o el dímero D está por encima de 1500 nanogramos por mililitro, podemos utilizar el tocilizumab. Una dosis única de 400 miligramos si nuestro paciente pesa menos de 75 kilogramos, o, en este caso, una dosis única de 600 miligramos si nuestro paciente pesa mayor a 75 kilogramos. El caso de el manejo de los fenómenos tromboembólicos. Como se ha visto y ya se está reportando, la infección por este virus, en el caso de los pacientes, puede dar lugar a la coagulación intravascular diseminada, o sea, fenómenos tromboembólicos, microtromboembólicos. Entonces, ¿en quiénes se recomienda empezar el tratamiento anticoagulante? Especialmente en los pacientes que tienen factores de riesgo, aquellos que tienen movilidad reducida, aquellos que tienen un IMC mayor de 30, si el paciente ha tenido un evento tromboembólico previo, si el paciente tiene cáncer o tiene trombofilia. Nos dice que en el caso leve, debemos dar anticoagulación profiláctica. Si el peso del paciente es menor de 80 kilogramos, enoxaparina 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. Si nuestro paciente pesa más de 80 kilogramos y menos de 100, enoxaparina 60 subcutáneo cada 24 horas. Y si el peso del paciente es mayor a 100, enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. ¿Qué pasa con los moderados o severos? En el caso moderado o severo, a todos anticoagulación plena. Enoxaparina 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. El tratamiento profiláctico. En la resolución 193 nos hablaba del tratamiento profiláctico con hidroxicloroquina. Bueno, como obviamente ya los estudios han demostrado, el tratamiento profiláctico no se debería dar. Y esto es lo que recoge la resolución 209, en la que indica que no hay suficientes estudios que justifiquen su recomendación. Entonces, de manera profiláctica, no dar medicamentos. El seguimiento clínico se va a dar en dos modalidades, como ya mencionamos, el seguimiento clínico a distancia y el seguimiento clínico domiciliario. El seguimiento clínico a distancia debe ser realizado por médicos. Se recomienda que los que hagan este seguimiento clínico a distancia sean todos aquellos médicos que no estén en el hospital, o sea, todos aquellos mayores de 60 o que que tengan comorbilidades. Entonces, esa sería una buena alternativa para que nuestros profesionales que estén en casa puedan hacer el monitoreo de estos pacientes. Se le debe realizar a todos los casos leves y sus contactos, y a aquellos hospitalizados que hayan sido dados de alta, con una frecuencia diaria. ¿Cuál es el objetivo de este seguimiento clínico? Identificar signos de alarma en pacientes. Y en los contactos también, identificar síntomas respiratorios. Se debe realizar por 14 días, debe ser registrado en el aplicativo SICOVID y si no se puede contactar a través del seguimiento clínico a distancia, vamos a tener que reportar a la DIRESA, para que puedan realizar las visitas domiciliarias, o nosotros mismos también podemos hacer la visita domiciliaria. Muy bien. El seguimiento clínico presencial. La resolución ministerial
hace una pequeña modificación a la resolución 193. En la 193 decía que era realizado por un equipo conformado por un médico, por un profesional no médico y por un personal técnico y un conductor. Eso decía la 193. La 209 hace una pequeña variación y dice que debe ser realizado por un equipo conformado por médico cirujano, otro profesional de la salud, ya no colocan profesional no médico, de no ser posible, por un personal técnico y un conductor, de ser el caso. En los casos leves, este seguimiento se debe dar en casos leves con factores de riesgo, pacientes sospechosos y confirmados dados de alta cada 72 horas y, como ya se mencionó, podemos modificar esa frecuencia de acuerdo a la evolución clínica. O sea, podemos hacerlo en menos tiempo, diario, cada 48 horas. Entonces, eso depende del médico que haga la evaluación. Debe ser registrado en el aplicativo igual, el sistema integrado del COVID-19. El personal que haga este seguimiento, esta visita clínica, debe contar con EPP adecuado, con equipo de protección personal adecuado. El objetivo es básicamente educar sobre identificación oportuna de signos de alarma. Y el alta debe estar a cargo del médico responsable de atención. Algo que modifica la resolución del día de ayer, la 240, agrega en esta parte que el equipo evaluador debe tener un oxímetro de pulso y si la saturación del paciente visitado está por debajo del 95%, se le debe trasladar o se le debe enviar a un centro asistencial. Medidas de prevención en la comunidad: distanciamiento social, lavado de manos, higiene respiratoria, uso obligatorio de la mascarilla. Dice que la mascarilla 95, como debería ser, solo para el personal de salud, y también se norma o se indica la vacunación contra el neumococo y la influenza. Esta parte ya es para no explayarnos demasiado. La pueden encontrar en la norma, habla acerca del tema de control administrativo, como ya se mencionó, acá es un poco repetitivo, el tema de triaje diferenciado, implementación de áreas diferenciadas, garantizar los insumos de medida de precaución estándar y bioseguridad, capacitar al personal sobre prevención de COVID-19. Medidas de control ambiental, limpieza y desinfección, maximizar la ventilación natural, en medidas de protección respiratoria estándar, el uso y disponibilidad de EPP, el uso de mascarilla por parte del paciente, como ya se ha hablado. Las medidas de bioseguridad del laboratorio debe ser implementada por la jefatura de laboratorio para las medidas de contención adecuada para la manipulación, conservación y transporte de las muestras biológicas u otro material infeccioso. Medidas para el personal de salud, bueno, proporcionar el EPP, la vacuna, registro de personal, vigilancia de salud ocupacional específica. Aquí nos habla también del monitoreo del ausentismo laboral. Lo que se sospecha es que, y lo dice la norma, es que se debe monitorizar para que en caso de que los profesionales de la salud no asistan, se les debe hacer seguimiento, ¿no? Para evitar de que el personal de salud esté enfermo en casa y no reciba el tratamiento oportuno. Entonces, las instituciones deben monitorizar justamente esto. Se debe publicar flujos para limitar el movimiento de pacientes, no exponer al personal con factores de riesgo, esto ya se ha hecho, como se mencionó, todo mayor de 60 con movilidades se fue enviado a su casa. Si aparecen síntomas, se debe tomar la prueba y el aislamiento por 14 días y comunicar al jefe inmediato superior. Nos habla también la norma acerca de las recomendaciones del tipo de EPP y de acuerdo al usuario. Eso lo pueden ver en extenso en la misma norma. Intervenciones en poblaciones especiales, poblaciones cerradas. O sea, se habla de prevención de control. En este punto estamos hablando de la población de penitenciaría, básicamente, o de albergues, donde obviamente por la gran cantidad de personas hay un mayor riesgo de contagio. También habla acerca de las poblaciones originarias dispersas en el tema de prevención y control. Se habla aquí de
que los pacientes o las personas que vayan a ingresar a los lugares o las comunidades nativas deban realizarlo con toda la protección o con todo el equipo de protección personal adecuado. Aquí cabe mencionar que en estos días, si no ha sido el día de hoy, en las noticias ustedes habrán escuchado que un dirigente de una comunidad nativa se estaba quejando porque un gobernador regional había ingresado a la comunidad y aparentemente esta persona y las personas que lo acompañaban, al menos una de estas personas, tenía la infección y ha propagado y ha contagiado a algunos. Entonces, miren, que a pesar que esta norma, como digo, ya tiene un par de semanas, y sin embargo no fue observado por esta autoridad y ha llevado pues el contagio a una comunidad nativa. Entonces, ahí a tener cuidado. Y nosotros como médicos debemos difundir este tipo de información para evitar justamente la propagación de esta enfermedad. De las responsabilidades habla acerca de, a nivel nacional, quién está encargada de la conducción técnico-normativa, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. ¿Quién está encargada de la gestión de información? La OCTI, o la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA. La gestión y suministro está a cargo del MINSA y demás entidades del sector salud. La gestión de los procesos de laboratorio, el INS, a través del Laboratorio de Referencia Nacional, y el financiamiento es a través de las fuentes, propiamente de recursos ordinarios o recursos directamente recaudados del MINSA, que son distribuidos a través de la DIRIS, DIRESA, JERESA y a las IPRES en general. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo en nuestro hospital? Bueno, ya hemos hablado un poco, pero dentro de todo hay dos cosas importantes que me parece debemos mencionar. Lo primero, ya hace un par de semanas también se aprobó lo que es la Directiva Sanitaria para el uso de equipo de protección personal. En esta directiva, que está en la página principal de nuestro hospital, en la web, ustedes pueden ver el uso adecuado y qué equipos Todo o lo asume el Estado. Clínicas privadas reportan que no cuentan con... Perdón, si pueden apagar su micrófono, ya vamos a terminar. Le decía, en esta directiva está claramente explicado qué equipos o qué equipos de protección debemos tener de acuerdo al lugar o al área donde trabajamos. Sería importante que ustedes la revisen. Estamos en estos días elaborando la Directiva de Atención, Diagnóstico y Tratamiento de las personas con sospecha y o confirmación de infección por COVID en el Hospital Santa Rosa. Esta directiva debe ser entregada en estos días a dirección para que él lo evalúe, pero es básicamente una recopilación de todas las normas que se han venido dando, obviamente mejorando cada uno de los aspectos que deben ser mejorados, y tratamos en esta directiva de dar sugerencias de tratamiento, exámenes auxiliares, pautas, que creemos que el MINSA no las pudo colocar dentro de la Directiva 193 y sus modificatorias. Esto con la finalidad de que nuestro personal tenga un poco más orientado, porque yo les digo, les soy sincero, las pocas veces, las veces que hemos atendido, cuando yo personalmente he ido a Carpa a atender pacientes, he hecho la consulta, tenemos al médico que está ahí, doctor, tenemos o le han alcanzado algún bosquejo de tratamiento, qué vamos a hacer con el paciente. Y la respuesta es, no doctor, es de acuerdo al criterio clínico. Al menos esa fue la respuesta que me dieron el primer día que fui. Entonces, un poco como que deja el criterio médico, y si el criterio médico es simplemente le doy su tratamiento con 2 medicamentos, perfecto. Si le pido un solo examen auxiliar, perfecto. O sea, por eso es que esta directiva trata de un poco regularizar eso, trata de orientar para que el manejo de los pacientes sea un poco más estandarizado.
obviamente que esta la hemos hecho en base a la información que hemos podido recoger, y aquí hay que agradecer a los médicos del Hospital 2 de Mayo que tienen ya mayor experticia en el tratamiento de estos pacientes, y en base a lo que ellos manejan hemos sacado el siguiente cuadro. Exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes deberíamos solicitar al ingreso y cada cuánto sugerimos controlar? Por ejemplo, está el hemograma, el perfil de coagulación, sobre todo si vamos a anticoagular a nuestro paciente, la glucosa urea creatinina, los electrolitos, el AGA, la deshidrogenasa láctica, la ferritina, el dímero D, eso en base, porque ya hemos visto, nos dan señales de severidad del cuadro. Hablamos de la PCR, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la detección de virus y bacterias respiratorias, la prueba molecular, la prueba rápida, rayos X de tórax, tomografía, electrocardiograma. O sea, ¿en cuándo debemos solicitarlo y cuándo debemos hacer su control? También nosotros estamos agregando, tratamos de agregar lo que es el anexo 6, que es el tratamiento para pacientes hospitalizados, ¿no? En la cual ponemos lo que es la dieta, la fluidoterapia, porque se sabe que la hidratación es muy importante en estos pacientes, tratamiento inmunomodulador, la corticoterapia, el uso de profilaxis antitrombótica, en casos severos la anticoagulación plena, la antibioticoterapia, perdón, la gastroprotección, porque obviamente estos pacientes necesitan ser protegidos a nivel gástrico por la cantidad de medicamentos que vayan a recibir, la oxigenoterapia, el tratamiento para la influenza, si es que se determina, y obviamente el control del personal de enfermería. O sea, en estas hojas tratamos nosotros de dar unas pautas para poder tratar o para poder decirle a los médicos, mira, podemos hacer esto porque esto es lo que se está usando y está al menos dando buenos resultados, basados obviamente en la literatura. También estamos agregando el esquema de manejo en la UCI COVID, ¿no? En la cual ya obviamente es mucho más especializado. Esto fue una información gracias al doctor Plácido de nuestro hospital que nos alcanzó esto y que él cree por conveniente, en su momento lo dijo, que se maneje en la UCI. También estamos agregando, como les mencionaba, algo que no lo dice la norma. ¿Cuáles podrían ser los criterios y consideraciones para el alta del paciente? Se sugiere el alta cuando no hay criterio de síndrome de respuesta inflamatoria por al menos 3 días, cuando el paciente no depende del oxígeno, cuando el paciente tolera la vía oral y cuando las comorbilidades estén controladas. Adicionalmente, ¿qué debemos tener en cuenta cuando damos de alta al paciente? Debemos llenar y sellar la epicrisis, obviamente con los CIE-10 correspondientes, cuando es un caso confirmado, cuando es un caso sospechoso. Llenar la papeleta del alta, las hojas FUA, se envía la historia clínica completa y las indicaciones que debe seguir el paciente. Muy bien, eso es todo con respecto a la resolución ministerial. He tratado de ser lo más rápido, lo más breve y lo más claro en la explicación. No sé si es que ha quedado algún tipo de duda. Buenas tardes. Creo que el micrófono de alguno de los participantes está abierto. Por favor, verificar. Ya. Doctora Alejo, le agradecemos su brillante exposición. La verdad que ha sido una síntesis muy interesante y un análisis que es lo que necesitábamos de la norma. Tenemos algunas preguntas, Silvana, para ver si las puedes leer. Doctora Silvana. ¿Ahora me escuchan? Ajá, ¿Aló? sí. Sí.
Vamos a agradecer primero la presencia o la participación, en este caso de Direza Ayacucho, de algunas otras entidades, iguales a LU, que nos acompañan. Tenemos los agradecimientos y las felicitaciones. Y acá tenemos una pregunta, ¿no? Tenemos, agradece por la exposición y dice la resolución indica llevar un registro del personal que se atiende y el EPP, que el personal esté con el EPP adecuado. ¿Qué medidas se han tomado en la adaptación de esta directiva o de esa resolución ministerial hacia la directiva del hospital, ¿no? A ver, como le decía, la directiva es clara, trata de uniformizar información sobre qué implementos de protección personal debemos utilizar. Por ejemplo, si estamos en un área administrativa, nos dice que solamente debemos utilizar las mascarillas. Si estamos hablando de áreas administrativas, si estamos hablando de áreas de atención, propiamente del COVID, tenemos que tener obviamente, nuestra pantalón y chaqueta, nuestro mandilón, nuestro mascarilla, nuestro gorrito, nuestras botas e incluso el implemento del el protector facial, estos de plástico que se están utilizando ahora. Entonces, la directiva es bastante clara, y como les repito, hace una diferenciación de acuerdo al área se desarrolla el personal, ¿no? Donde trabaja, básicamente. Bien, no tenemos otra pregunta. Silvana, hay un comentario respecto a los EPP. Doctor Alejo quería recoger ese comentario. Hay un poco de confusión en cuanto al uso de EPP. Como usted refiere en la norma y también en las directivas de la iniciativa que está tomando el hospital, se detalla un poquito más porque había como una, digamos, percepción de que no se cuenta con los equipos adecuados. Bueno, en algún momento todos los profesionales de la salud sí tuvimos muchas dificultades en acceder a equipos de protección personal, pero hasta donde entiendo, en las áreas en que deben estar protegidos sí se les está suministrando. No sé si nos puede hacer un comentario al respecto. Ok. Miren, en el Hospital Santa Rosa, afortunadamente, tenemos los equipos necesarios y se les está dando a todo el profesional que lo requiere. Como les decía, por ejemplo, si estamos hablando de áreas administrativas, el personal de recursos humanos está yendo a cada oficina administrativa y le está entregando las mascarillas. El día de hoy, por ejemplo, la oficina de calidad nos han entregado una mascarilla, obviamente estas mascarillas quirúrgicas, para poder protegernos. Cuando el personal o el profesional de salud va a la atención de COVID, y eso lo puedo decir por propia experiencia, hace un par de días yo estuve, me entregaron todos los implementos necesarios, como les menciono. Me entregaron mi chaqueta, el pantalón, el mandilón, el gorrito, mi mascarilla N95, mis botas y obviamente los guantes. Entonces sí están entregando, al menos por el momento hay abastecimiento. Miren que con toda la dificultad que ha habido para que los implementos puedan llegar a los establecimientos, porque ustedes saben que en estos momentos todos estos implementos, todo el mundo lo quiere. Entonces, a pesar de eso, la gestión ha dado lo necesario, ha conseguido, y en este momento el hospital no está desabastecido. Nosotros tenemos el material que se requiere. Por otro lado, doctor, quería agregar que cuando hubo este problema de abastecimiento, tuvimos la fortuna de que la gestión, no solamente la gestión del hospital, sino varios otros cooperadores amigos de la comunidad, incluido la Municipalidad de Pueblo Libre y varios colaboradores privados,
donar un equipo de protección personal, con lo que también hemos asegurado abastecimiento por un poco más de tiempo. Y quería comentarles porque sí he escuchado también muchas versiones que salen inclusive a otros hospitales o a otros entornos, y sería muy justo que todos reclamemos si efectivamente esto sucede, pero hasta donde hemos estado constatando, en el hospital por lo menos tenemos adecuadamente abastecidos todavía en los equipos de protección personal, y esperemos que con todas las acciones que se están haciendo continuemos en esa línea, ¿no? Si me permite, doctora, sí, como lo mencioné, hay que agradecer efectivamente que el equipo de gestión liderados por el director han tenido la iniciativa no solamente de buscar la provisión institucional del MINSA, sino que han tenido la iniciativa para ir más allá a las instituciones, como ya lo mencionó, la municipalidad, otras instituciones privadas, congregaciones en las cuales el doctor ha tocado puertas y sí, nos han donado equipo de protección personal. Como le digo, hace unos días nos han entregado, incluso a muchos trabajadores, nos han entregado lo que es la mascarilla de protección, esta de plástico que va por encima de la mascarilla N95, porque lo que veo que la gestión en ese aspecto sí se ha preocupado por el personal, sí está dando el equipo. Si no es por la vía del MINSA, está tratando de conseguirlo por la vía privada, y sí, o sea, no podemos ser mezquinos en no reconocer que efectivamente la gestión está haciendo todo lo posible, todo lo que está dentro de sus manos para poder darnos lo que necesitamos para la atención, para nuestro trabajo. Doctora Silvana, creo que hay otras preguntas que están en este momento haciendo. Sí. ¿Cuál es el manejo cuando a veces encarpa paciente COVID en un área no COVID? Cuando se ve un paciente que es COVID cuando está en un área no COVID. ¿Me escucha? ¿Puede repetir la pregunta, Sí. por favor? ¿Cuál es el manejo cuando a veces se ve un paciente COVID en un área no COVID? Ok. Obviamente que muchos pacientes que se le haga la prueba rápida pueden dar como resultado falso, un falso negativo, o sea, un no reactivo cuando en realidad el paciente tiene la infección. Esto generalmente se ha visto en aquellos casos que tienen un tiempo de enfermedad menor a 7 días. Por eso es que no se recomienda que la prueba rápida sea dentro de los 7 primeros días de infección, porque hay alta probabilidad de que tengamos un falso negativo. Incluso con la prueba molecular tenemos un porcentaje de falsos negativos, ya que la prueba que se está haciendo, la prueba molecular con el hisopado, tiene una sensibilidad de 63%, es decir, casi la tercera parte de los pacientes que van a ser sometidos a esta prueba van a dar negativo cuando en realidad tienen la infección. Entonces, cuando hospitalicemos un paciente y por la prueba rápida sale que es negativo, lo hospitalizamos en un área no COVID y le hacemos la prueba porque tenemos la sospecha por la sintomatología que está presentando durante su hospitalización, inmediatamente con todas las medidas de seguridad, este paciente debe ser trasladado al área diferenciada para que evitar el contagio de los demás pacientes que puedan estar cerca de él. Sí. Doctor Alejo, buenas tardes. ¿Sí? Para felicitar a su excelente posición, doctor. Aló, ¿me escucha, doctor Alejo? Sí le escucho. Aló. Escuchamos. Una pregunta, Le doctor. escucho. Con respecto a si la norma se ha contemplado. Sí, y gracias, doctor. Si la norma ha contemplado la disposición y el flujo de los cadáveres, ¿qué están haciendo por lo que están almacenando los cadáveres por COVID? Ok. La norma, la 193 y sus modificatorias,
no dice nada acerca del manejo de cadáveres. Para eso ya hay una normativa propia que es para el manejo de cadáveres y que ha sido modificada hace poco. La normativa sobre el tema de cadáveres inicialmente decía que el paciente el que fallecía por esta enfermedad debía ser con todas las medidas de seguridad, debería ser aislado, debería haberse colocado dentro de una bolsa y que con esta bolsa debería ser rociada con un agente que pueda eliminar el virus, llámese hipoclorito de sodio, llámese alcohol, y que posteriormente esto iba a ser colocado al cajón, sellado, y para que el paciente, para que se evite la propagación del virus. Eso es lo que decía la norma, pero posteriormente salió una modificación en la cual dicen que el familiar tiene la potestad de decidir si es cremado o si es inhumado, perdón. Entonces, le da esta potestad. No dice un flujo específico, no te dice que vas a hacer esto, A, B, C, D, no dice. Da pautas generales, pero cada establecimiento de salud está estableciendo sus propias directivas. En el Hospital Santa Rosa se está estableciendo un flujo en el cual el paciente es trasladado desde el lugar de fallecimiento hasta un mortuorio bajo extremas medidas de seguridad, durante el traslado y post-traslado, no para evitar el contagio. Entonces, cada establecimiento, recordemos que esta enfermedad tiene un par de meses que está con nosotros. Entonces, en un par de meses es difícil poder establecer flujos definidos para todos los establecimientos de salud. Por eso es que se está haciendo, como les repito, a nivel de cada establecimiento, los flujos más adecuados que eviten que haya contacto con personas o con pacientes para evitar justamente el contagio. Tenemos una pregunta más, doctor. ¿Y si Sí, sí, sí. existe un tiempo determinado para la prueba rápida y la molecular? Un tiempo determinado, como le decía, según lo que las investigaciones, dentro de los primeros 7 días, la prueba molecular, si se realiza, tenemos un 63%, dependiendo del tipo de muestra, si es nasofaringea o orofaringea, un 63% va a dar positivo. Es la prueba molecular. Pero, ¿cuál es el defecto de esta prueba? Que esta prueba demora entre 3, 4 días para que pueda tener el resultado. Y más aún en un sistema donde está saturado por la cantidad de pacientes, demora hasta 7, 8 días incluso en poder ser entregado. La prueba rápida, por otro lado, es rápida, pues, como dice su nombre, sus resultados están en 10, 20 minutos, pero tiene la debilidad de que dentro de los 7 primeros días no va a salir con alta probabilidad como no reactivo. Entonces, ahí hay que sopesar, ¿no? De acuerdo a la evolución clínica, nosotros poder solicitar la prueba más adecuada para el paciente. Y aparte de eso, también depende mucho de la disponibilidad, porque yo sé que muchos establecimientos no tienen prueba molecular, están haciendo pruebas rápidas, y en algunos otros establecimientos incluso se están acabando las pruebas, y por lo tanto están derivando a algunos pacientes a otros establecimientos que sí las tienen. Entonces, hay que tener bastante consideración a esto, ¿no? Si no tenemos más preguntas. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero la verdad que el tema ameritó, el expositor nos ha dado una excelente síntesis de lo que es la norma y hemos analizado con él las diferentes aristas que tiene, digamos, esta normativa, teniendo muy en cuenta que estamos frente a una enfermedad nueva, estamos frente a un virus que estamos conociendo, tenemos, por supuesto, experiencias en el mundo sobre lo que pasó con el SARS, ¿no? Otro tipo de coronavirus, pero estamos aprendiendo mucho, ¿no? Hay recomendaciones que se dan en la terapéutica del SARS, el COVID-1, y que
que ahora pues están cuestionando, están saliendo nuevas interpretaciones y como dice el doctor Alejo, esta normativa es perfectible, ¿no? Saldrá una y otra versión y a la hora de aplicarla vamos a tener muchos problemas como lo hemos tenido ya todo en estas semanas, ¿no? Tanto para el manejo de cadáveres como para la prevención en comunidad, desde, o sea, pasando por todo el espectro de lo que cómo se debe manejar integralmente un problema emergente y que afecta pues una pandemia. Las repercusiones, como vemos, son muy por fuera del sector salud económicas y van a traer seguramente consecuencias para todos, ¿no? Entonces, a rescatar lo que el doctor Alejo ha recalcado tanto, el enfoque de salud pública, que es el bien mayor, es ver cómo nosotros podemos contener la transmisión de esta enfermedad, no porque sea necesariamente muy letal en grupo, sino que al final tampoco conocemos cómo se va a comportar en el futuro. Entonces es de una máxima importancia que nosotros como trabajadores, profesionales del sector salud, participemos activamente en esta contención, ¿no? Y nos cuidemos, como ustedes dicen, todos procurando, y eso lo tenemos claro, la protección personal, que no es, y quiero comentarles, ¿no? Quiero a veces los profesionales lo tomamos a veces a la ligera, a la broma, decir, no, pero al final nos contaminamos, no tomé vitamina C, como me dijeron ayer. No, hay que tener las medidas de precaución porque nosotros también nos convertimos en vectores y tenemos que más o menos insistir en tener las medidas adecuadas de protección y estar atentos a todos los nuevos descubrimientos, los nuevos aportes, los nuevos estudios clínicos que salen, que tomarlos con pinza, porque como dice el doctor, hay cosas que se están probando que no tienen el tiempo suficiente para sacar conclusiones para toda la población, ¿no? Entonces, muy importante también lo que dijo el doctor en cuanto a que la información, como decía una exministra, hay una infodemia, no hay una epidemia de información, no toda es relevante y no toda tiene que ser de manejo popular. Entonces, también nosotros a la hora de intervenir, bueno, aclarar las dudas de una forma muy general y no inducir a la población a cuestiones como comprar medicamentos y desabastecer las farmacias, que ya me ha pasado, ¿no? Yo tengo en particular en mi casa mi madre, que es una paciente crónica, y a la hora de comprar medicamentos han desaparecido porque frente al hospital por lo pronto todos han comprado desde hidroxicloroquina hasta enoxaparin, o sea, todos los medicamentos que sean pro ivermectina han desaparecido en el mercado, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad que nos compete a todos. Sí, doctor Alejo, algunas palabras finales. Le felicito por su clara exposición, los claros puntos de análisis y cuestionamientos. Y bueno, no sé si tiene unas palabras finales para nosotros. Bueno, agradecerle, doctora, a usted, al equipo de la UADY, por haberme invitado a participar, un granito de arena en este tema, para poder explicar, poder orientar, que al final es el tema, como usted lo ha mencionado bien, creo yo. La idea es compartir la información entre profesionales de salud para poder estar preparados, para saber cómo responder ante el paciente, ante nosotros mismos, y recordarles a todos que la medida más fácil, más económica es el lavado de manos. Eso creo que es lo más importante. Si han captado eso, creo que el mensaje es lo adecuado. Yo creo que actividades como esta van a ser muy buenas. Obviamente, por el tema del tiempo, se han quedado muchos estudios en el tintero. Hubiera sido bonito poder comentar algunos estudios que se vienen haciendo, como el Solidarity, el Remdesivir, que ha tenido buenas noticias en estos días, pero bueno, eso será en todo caso motivo de análisis en otro momento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Antes de concluir, ahí estaba leyendo dos comentarios, me parecen muy apropiados para comunicarle. El grupo de cirugía está participando en un estudio multicéntrico también, el hospital está participando y nos dicen que no se olviden de incluir los aspectos quirúrgicos en el COVID, que sí van a estar incluidos, dicho sea de paso,
pero para el comentario que le están haciendo, y también están haciendo de la parte obstétrica, ¿no? Las gestantes, que también es otro tema que también vamos a tener en este ciclo de conferencias, ¿no? Como le decía, doctor Alejo, de su perspectiva como especialista en esta normativa, el manejo de la seguridad del paciente, era muy valiosa. El doctor Alejo nos ayudó a analizar la normativa, a cuestionarla, a ver otra propuesta que está haciendo el Hospital Santa Rosa, pero tengan la seguridad de que sus aportes van a ser incorporados, y en las siguientes presentaciones, ya nos dirá la doctora Silvana, vamos a tener también las otras perspectivas que nos están pidiendo los otros servicios. Sí, doctora, tenemos en cuenta. Bueno, creo que ahora sí nos hemos excedido bastante en el tiempo. Agradecemos mucho su participación. Nuevamente al doctor Alejo por su brillante y clara exposición, y nos vemos el día lunes. Sí, y bueno, un feliz día del trabajador para todos en estos tiempos de coronavirus. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Ya les mandaremos el link por el chat, y estaremos colgando las presentaciones en la página web y en el canal del hospital de YouTube. Gracias. Gracias a los participantes, los vemos el día lunes.